Buenos días, mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy especialista del área de filosofía, ¿sí?, en mi pregrado, y doctor en humanidades, mención educación. Comparto el mismo que ustedes están realizando en este momento. La asignatura que vamos a ver es, o el curso, Filosofía de las Ciencias. Ustedes son la sección B. Igual cuando coloquemos las actividades y demás cuestiones, siempre van a estar identificados como la sección B. Para el doctorado en humanidades, mención educación. De manera introductoria, es importante saber, entender y tener claridad de que cuando hablamos de filosofía de las ciencias, no estamos hablando de un aspecto individual de la ciencia. Aquí no vamos a hablar de la economía como ciencia, o de la matemática como ciencia, o de la política como ciencia, de la educación como ciencia, sino que filosofía de las ciencias nos va a permitir conocer todos los elementos que de manera general envuelven a cada uno de los conocimientos científicos. Siempre que nosotros escuchemos filosofía de, por ejemplo, filosofía de la religión, no vamos a estar hablando de una religión en específico, sino en las características que son esenciales para que una cierta idea sea considerada o no sea considerada como religión. Lo mismo pasa con filosofía de las ciencias. Más que querer conocer a fondo el objetivo general o el objetivo particular o el objeto de estudio, tanto material o formal, vamos a conocer los elementos que son fundamentales para cada una de las ciencias, porque la ciencia siempre llega a conclusiones generales por medio del método que vamos a ir utilizando. ¿Para qué nos puede servir a nosotros la filosofía de la ciencia dentro del doctorado? Para tener la base o el piso epistémico para poder entender y confluir todos los saberes en el momento de construir nuestra tesis doctoral. Luego, cuando vean teorías del conocimiento o epistemología, van a ver métodos precisos para enfocarlos en ese aspecto. En este punto es, si queremos ver la filosofía de las ciencias dentro de todo el esquema de la filosofía, es un elemento fundamental y esencial. Podemos hablar de ética, podemos hablar de moral, podemos hablar de política, de economía, pero necesitamos esa base que nos permite entender realmente cada uno de esos saberes. Y eso es lo que vamos a trabajar y vamos a procurar desarrollar dentro de filosofía de las ciencias. Por eso es importante con esta introducción que al momento de cada uno de los compromisos evaluativos que vamos a tener, lo tengamos claro. No nos vamos a especificar en un solo elemento, sino en la universalidad de lo que es cada una de las ciencias. Por lo menos, todas las ciencias tienen un objeto formal y un objeto material. El objeto material es el que nosotros vamos a trabajar y desarrollar. El de la economía, por lo menos, es la manera de cómo desarrollarla dentro de una organización, mientras que la parte formal es cuál de todos los métodos existentes son con los que nosotros vamos a abordar ese saber. Entonces, filosofía de las ciencias nos va a permitir tener claridad en eso. Vamos a ver un recorrido bastante extenso, comenzando hoy con el tema, con la unidad uno, que es la problemática de la fisis y del monos en el pensamiento griego y el aporte que tienen estos filósofos que se encargan de este tema en la educación. Cuando hablamos de problema en filosofía, es muy común. Nosotros en filosofía somos muy problemáticos. Todo lo que nosotros vamos a abordar, vamos con el problema del saber, el problema del conocimiento, el problema de la verdad, el problema de la libertad, el problema del tiempo, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a abordar los problemas que se ven dentro de la ciencia. Esto, lejos de crearnos un conflicto, nos va a permitir entender aún más por qué nosotros lo denominamos problema en el sentido de que se busca una solución constante. ¿Por qué? Porque dos filósofos, sin importar de que uno sea el maestro y el otro el discípulo, van a abordar sencillamente desde su punto de vista cada una de las situaciones. Y eso es algo que nosotros vamos a tratar de trabajar y de entender. En filosofía de la ciencia tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ningún conocimiento que nosotros abordemos lo vamos a categorizar como bueno o malo, como verdadero o falso, sino que cada uno tiene una perspectiva para acercarse allí. Y de eso mismo proviene el problema. Nosotros estamos acostumbrados a tener conocimientos que decimos lo que yo opino es la verdad, y si alguien opina diferente, no me interesa. En esta parte de filosofía de la ciencia tenemos que hacer el ejercicio de
Y hay otras personas que piensan diferente a nosotros y nosotros igual vamos a tener que valorar su postura. ¿Por qué? Porque de nada me sirve de que, como un ejemplo, como pensó Platón, es la manera que yo pienso, voy a desdeñar todo el resto de filosofía como la de Aristóteles. O porque a mí me gusta la de Aristóteles, voy a desdeñar la platónico-socrática, sino, o socrático-platónico, sino, que lo vamos a tener con la universalidad del conocimiento. Sí, eso es lo importante que nos permite la filosofía, ver diferentes perspectivas y llegar a un encuentro con el conocimiento que podamos contrastar con la realidad. Ya visto esa pequeña introducción, tengo dos frases introductorias de dos filósofos que se encuentran dentro de esta unidad y son fundamentales para entender esa primera unidad, que son Sócrates y Aristóteles. La ciencia, para Sócrates, la define que la ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. ¿Qué pasa con esto? Siempre queremos tener la verdad, siempre queremos tener la razón o que nuestro conocimiento y nuestra manera de ver el mundo sea la verdadera. Y la filosofía no va a hacer eso, no nos va a dar ese gusto, que es lo que nos va a dar por medio de la ciencia, que es, vamos a destruir errores, porque todos tenemos errores de percepción, errores de entendimiento, errores para encontrarnos en algún u otro aspecto. Y eso es un primer golpe que vamos a sentir con la filosofía, que no nos va a dar una verdad absoluta, sino solamente nos va a dar herramientas para destruir aquellas cosas que no son como tal necesarias o que no tienen los elementos fundamentales. Cuando veamos el falsacionismo, nos vamos a dar cuenta de que todo nuestro conocimiento, si no lo ponemos al servicio y a la contraposición, no vamos a ser capaces de poder llegar a la verdad. Y un segundo concepto bastante interesante o pensamiento, lo da Aristóteles, quien dice que la ciencia es respecto del alma, lo que es la luz respecto de los ojos. Y si las raíces son amargas, los frutos son muy dulces. Y esto es una realidad. Muchas personas en la historia han sido condenadas por acercarse a la ciencia, dejando de lado lo que esté reinando en ese momento. Solamente les voy a dar un ejemplo, Giordano Bruno, que es de los que queman en la hoguera, dan su conocimiento, se sirve de la ciencia en tratar de dar a entender que tanto la religión como la ciencia son cosas que pueden ir de la mano. Y por eso es que dice, si las raíces son amargas, su amargo en ese momento fue la muerte. Pero el fruto que él dejó fue que luego personas fueron capaces de expresar sus ideas. Lo mismo que pasa con Copérnico, aunque él no llega al extremo, ¿sí? En eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de abordar los pensamientos, porque la ciencia siempre va en contraposición a todo lo que no pueda llegar a una conclusión que podamos demostrar. Y la ciencia respecto del alma, es al alma lo que es la luz a nuestros ojos, tiene todo el sentido. Imagínense que todo el día estemos con los ojos cerrados en un lugar oscuro y no podamos ver nada. ¿Qué vamos a hacer? Si nos dicen es de día, nosotros lo vamos a creer. Mientras que por medio del proceso de la ciencia, nosotros abriendo los ojos podemos darnos cuenta si realmente es de día o es de noche. Entonces, por eso es importante entender la ciencia como esto, no que voy a citarla como hacemos actualmente, que citamos a cualquier persona que para decir que lo que nosotros decimos es verdad, sino que la ciencia nos permite eso, pensar diferente y en el doctorado tenemos que crear algo nuevo dentro del pensamiento y eso nos lo permite esa ruptura con las tradiciones que venimos abordando. Esa es la importancia y de donde radica la filosofía de las ciencias. El objetivo del curso es sencillo. El participante aborda críticamente las distintas discursivas de la filosofía y las vincula con el fin de generar pensamientos reflexivos y críticos sobre la ciencia y su implicación en todos los saberes. En este caso, en la ciencia de la educación, en la ciencia de la administración, en las ciencias gerenciales, en las ciencias de la psicología, ¿sí? En cada uno de los aspectos eso es lo que persigue la filosofía de las ciencias, cada uno desde su aspecto. Que podamos abordar un pensamiento crítico que es diferente a estar criticando, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, y que podamos llevarlas a ponerlas por escrito, que podamos reflexionar y cada una de nuestros pensamientos y de nuestras acciones la podamos entender desde esto. Si logramos esto con el curso, nuestro doctorado va a ser una experiencia muy gustosa. Si no, nos va a costar un poco como tal abordarlo. La temática del curso es sencilla, la unidad 1, la filosofía clásica y el problema del ser del siglo V al siglo XV.
el problema del ser, el nacimiento de la argumentación epistémica, la unidad 2, la filosofía moderna y la problemática del sujeto, y la unidad 3, filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto. Sí, de manera general, lo vamos a ir desarrollando siguiendo este esquema. La unidad uno, con la que comenzaremos el día de hoy, es la tensión entre el physis y el monos en la filosofía griega. Es importante en este aspecto entender, physis se entiende como lo natural, la parte que viene desde la naturaleza, lo que nos centra, lo que nos da el entorno, el orbe que está alrededor de nosotros. Y el monos viene de monoi en el griego, que es leyes, costumbres o convenciones. Entonces, en la filosofía griega se da este primer elemento. La naturaleza y nuestras leyes son coherentes o son dispares. Antes de la filosofía en el mundo griego que se desarrollara como tal, como un saber, todo venía de la mano. Tanto la religión, la naturaleza, como las costumbres eran algo que iban unidos. Y al ir unidos, no era necesario que reflexionarlo, sino X Dios nos, por medio de X Dios, el sacerdote o el gobernante nos dice eso. ¿Nosotros qué hacíamos? Solamente cumplirlo. De allí la importancia que tienen las tensiones que crean en la filosofía griega para poder pensar. Y por eso, antes de entrar con esto, venimos a la parte del paso del mitos al logos. Es algo que a mí siempre me gusta trabajar al momento de entrar a filosofía de las ciencias, tanto en pregrado, en maestría o en el caso del doctorado. Es importante entender este paso que se da dentro del mitos al logos. ¿Qué pasa? ¿El mitos qué es? El mitos no es una mentira, ni una verdad medias, ni algo que es falso. A veces comparamos los mitos con echar cuentos, son cosas totalmente diferentes. El mito es una manera de expresión de un pueblo determinado en el que nos comunican saberes, costumbres o elementos indispensables para el desarrollo de su diario vivir. Y el logos tiene varias acepciones. En el inicio del Evangelio de San Juan, logos lo traducen como verbo, como la palabra de Dios encarnada, pero en filosofía, si queremos darle un origen más puro, en la etimología, es la razón de ser de algo. Es el preguntarme, es el cuestionarme, es el querer saber algo, es saber ir a la profundidad de las cosas. Y eso es lo que hace el mundo griego. Hasta antes de Tales de Mileto, que se reconoce como el primer filósofo de Occidente, el pensamiento, alrededor del siglo VI, a mediados del siglo VI, el conocimiento mitológico era el que gobernaba. Me imagino que todos ya hemos leído la Ilíada o la Odisea de Homero o las teogonías de Siodo, que sí, que es cómo se generó el mundo y el universo, y todo es por medio de los dioses y esa relación que se da constante del Dios con las personas. Nada existe en el mundo si no es algo que haya sido creado por el Dios o por los dioses, que eso es algo muy cultural de la antigüedad. No existía un solo Dios, sino una variedad de dioses para poder repartir cada una de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Viene Tales de Mileto, a quien se le atribuye en Asia Menor el primer desarrollo como tal del pensamiento de las preguntas, ¿sí? Porque en la filosofía nos interesa más la pregunta que la respuesta. Podemos tener infinidad de respuestas si tenemos una buena pregunta. Por eso la filosofía no se pregunta qué es, porque si yo les pregunto a ustedes qué es un color, ustedes me van a dar una definición y hasta ahí llega el conocimiento. Sino se pregunta el por qué de las cosas y el para qué. Es decir, va más allá, trasciende y transforma la manera que nosotros tenemos de pensar. Y eso es lo que hace Tales de Mileto con la pregunta que él se plantea, que dice, ¿cuál es el arjé o el arqué de las cosas? Y él empieza a decir que el principio de todas las cosas es el agua. Y hace esa ruptura y hace ese paso del mito de que toda la explicación nos lo dan por medio de dioses y él empieza a hacer unas respuestas racionales. Él dice que el principio de todas las cosas es el agua. Y él da sus argumentos, y que se los voy a compartir. Los argumentos que él da es, para vivir el hombre necesita el agua, los animales necesitan agua.
Él vivía en Asia Menor, en las costas, y por tanto todo el comercio y todo lo que se daba en ese sector se daba por medio del agua. Era fundamental el agua para todo dentro de la comunidad, tanto para vivir. Pero también se da cuenta de que tanto los hombres como los animales y las plantas, al cortarnos, al haber una ruptura, las plantas botan la savia, que es líquida, y los seres humanos y los animales botamos sangre, que también es líquida. Y llega a la conclusión cuando dice de que tanto los hombres como los animales, para reproducirnos, necesitamos del esperma, que es líquido. Y como en ese momento el esperma era lo que marcaba lo que es la vida, llega a la conclusión de que todo en la naturaleza es líquido o el sustento de toda la naturaleza es lo líquido, es el agua. Por tanto, esa es la primera respuesta que nosotros tenemos y es la persona que nos empieza a permitir cuestionarnos sobre todas las demás cosas. Y así va poco a poco el pensamiento, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Hipócrates, me imagino que lo hemos escuchado, y así van Demócrito con la teoría de los átomos, Anaxágora con la de los cuatro elementos, y así vamos, va desarrollándose el pensamiento hasta que llegamos a esta problemática que estamos abordando, la problemática de la fisis y del monos. ¿Por qué? La fisis se entendía anteriormente como algo que viene intrínseco en la naturaleza, algo que viene con todos nosotros, porque como tal es la naturaleza, y que esa naturaleza se regían por leyes, y nosotros los seres humanos nos regíamos por esas leyes que nos va presentando como tal la naturaleza. Hay tres filósofos fundamentales que vienen a dejar todos esos pensamientos o a darle mayor sentido a ese pensamiento que se estaba desarrollando desde Tales de Mileto hasta los Protágoras y todos los pensadores de ese momento, del escepticismo, con los sofistas. Ese es el grupo que los engloba a todos con los sofistas y comenzamos a hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles. Tres personas que tienen ideas que se comparten y se van distanciando con el tiempo. Y por eso es que se plantea la tensión entre naturaleza y convención, teniendo claro que physis viene a ser naturaleza y monoi, convención, o lo que se llama mono, lo denominamos en castellano como monos. Y el primer elemento que podemos encontrar en Sócrates es que Sócrates empieza a incluir en el pensamiento griego, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar y de hacer ciencia, la ética. Y él plantea que la moralidad y las convenciones éticas como base para la sociedad. Sócrates tenemos el método muy común, muy conocido, que es el de la mayéutica. Él decía que igual que su madre, él era un partero, pero un partero de las ideas. Es decir, él hacía parir las ideas por medio de preguntas y cuestionamientos. Pero esas preguntas y cuestionamientos iban relacionadas para que el hombre desarrollara todas sus capacidades. Por eso se dice en en los escritos de Platón de que lo condenan por querer hacer que se perdieran los principios de los jóvenes. ¿Por qué? Porque él venía a marcarnos algo totalmente diferente. La gimnasia, la aritmética, la lógica, todas esas cosas eran importantes, pero la formación humana era fundamental. Entonces ahí ya viene una primera separación, donde la manera ética, la manera de la convención, es la base para desarrollarnos como seres humanos. Anteriormente, la naturaleza, sí, porque todas las explicaciones, desde Tales de Mileto hasta, hasta entrar con los sofistas, que son contemporáneos a Sócrates, eran explicaciones de la naturaleza. El principio de las cosas era el agua, el principio de las cosas era el apeirón, el principio de las cosas eran los cuatro elementos, era el aire, era el fuego, ¿sí? Es decir, hay diferentes principios de la naturaleza. No se salía de la naturaleza para explicar la ciencia que estaban haciendo en ese momento y cómo explicarla a las escuelas que se estaban conformando. Ya con Sócrates nos dice que el principio de todas las cosas es que el hombre viva en una convención. Y es donde empieza ese roce para poder nosotros entender que nace la ciencia ya no solamente desde el punto de vista de las cosas que constatamos fácilmente con la naturaleza, sino
que viene la parte intrínseca a lo que es el hombre. Una idea que continúa, se dice que Sócrates, que Platón es discípulo de Sócrates, y él plantea la teoría de las ideas. Él dice que existen dos mundos, el mundo material y el mundo suprasensible, para tratar de que esa tensión entre naturaleza y convención, unirlas, pero ¿qué él hace él con este intento de solucionarlo? Que dispersa, nos divide el mundo, que está el mundo de las ideas, el mundo ideal, donde está la cosa que nosotros queremos ver como tal, y el mundo que nosotros vivimos, que es un constante peregrinaje en el que nosotros, por habernos separado de la idea, vamos cayendo y nos convertimos y caemos en el cuerpo, nuestra alma cae en el cuerpo, que el cuerpo es un castigo. Entonces es donde se dice, se plantea que lo mejor que le puede pasar al hombre es morir, porque así reencarna más rápido y vuelve a llegar a la idea, a la contemplación. De allí el cristianismo toma la base para lo que conocemos hoy dentro de cualquiera de las denominaciones cristianas, lo que es el cielo, la vida terrestre y ese demonio que nos hace caer, que para Platón lo denominaba demiurgo. En la traducción vendría siendo como algo diabólico, algo que nos coloca el pie para que nos caigamos, y si lo queremos entender mejor, lo podemos ver en la tradición cristiana o de las religiones monoteístas, toman mucho de esta idea para poderlo explicar. Platón propone que las formas son la verdadera realidad, distanciándose de las convenciones materiales. Lo que Sócrates trató de acercar a la parte material, sí, a la parte de la vivencia del hombre, Platón lo vuelve a separar un poco. ¿Por qué? Porque nos dice que las formas, es decir, la idea, la parte de las cosas, pueden buscar y leer sobre el mito de las cavernas. Ahí queda claro totalmente lo que es. Imaginémonos que todos estamos encerrados en una caverna y entre nosotros y la pared hay una antorcha. Y yo solamente estoy encadenado mirando a la pared que tengo al frente. Aquí atrás tengo la antorcha. Y veo que pasan por la pared sombras, constantemente sombras. La sombra de un hombre, la sombra de un animal, la sombra de un dragón, van pasando allí. Y yo lo que estoy viendo en esta vida terrenal son las sombras. La única forma de yo llegar a ver y contemplar la realidad es que yo rompa esas cadenas y salga de la caverna. El salir de la caverna es lo que él llama la transmigración de las almas. Esto es muy de mentalidad oriental, de cómo se ve el mundo. Y al yo salir de la caverna es llegar y encontrarme con los verdaderos hombres, encontrarme con la idea de animal, encontrarme con la idea de dinosaurio, encontrarme con la idea de río, encontrarme con la idea. Y ahí yo voy viviendo constantemente, pero luego en algún momento el demiurgo me va a volver a hacer caer y voy a volver a comenzar con esa peregrinación en la tierra para lograr la transmigración de las almas y poder llegar de nuevo a esa parte ideal. Entonces, lo material no es importante. ¿Por qué? Porque lo material es solamente una sombra. Esa mesa que yo tengo aquí, sobre la que yo estoy acercándome, es una sombra de la mesa real, es una idea que yo he construido sobre lo que es esa mesa. Y yendo más a profundidad, pues eso tiene en su sentido y su explicación, pero con el mito de las cavernas lo podemos revisar y podemos verlo, igual que con lo del el mito del caballo alado, donde nos aclaran cómo se da la caída. Pero de manera general, para lo que nos interesa en este momento, es entre la naturaleza y la convención. Platón con la teoría de las ideas nos vuelve a acercar más a la parte de que ambas cosas se distancian, porque lo material no tiene mayor importancia, sino que es algo que nosotros usamos y desgastamos, o que nos desgasta a nosotros en cuanto a nuestra alma. Y el tercer filósofo, que es discípulo de la escuela de Platón, es Aristóteles, pero él llega un momento en el que tiene la ruptura con su maestro y plantea lo que nosotros ahora llamamos el empirismo. Él no lo llama empirismo, él va hacia la experiencia, pero él en ningún momento utiliza ese término. Solo que nosotros, haciendo un anacronismo, lo llamamos empirismo, pero en ese momento solamente es la experiencia, el contacto con la realidad. Aristóteles aboga por la observación natural y la experiencia como medios para entender la naturaleza. Y él, desde observar la naturaleza, todas las clasificaciones que nosotros tenemos en zoología, botánica, ética, política, metafísica, ontología, lógica, psicología, se la debemos a él, porque él por medio de la observación
creó todos esos saberes. Es la persona que clasifica los saberes, le da una estructura desde la observación, porque su método es estar constantemente observando y contemplando la naturaleza. Él no se preocupa tanto por la vida futura, sino se centra en los aspectos que nosotros tenemos en la realidad. Tanto así que la psicología como la entendemos hoy, que es, según la teoría, que es el estudio de la conducta, si es un conductismo, dependiendo de la cuestión, es psique, es alma. El libro de Aristóteles, donde nosotros lo denominamos psicología, es acerca del alma y dice que existen tres tipos de alma. El alma vegetativa, que es la de las plantas, el alma volitiva, que es solamente de movimiento y de impulso, que es la de los animales, y el alma racional, que es la de nosotros, los seres humanos. Entonces, él es el primero que logra condensar esta tensión entre la naturaleza y la convención dentro de los saberes. Yo observo, yo veo y va construyendo su ética para el alma racional, la zoología y la zoología para el alma volitiva de los animales y la botánica para las plantas. Y así él empieza a hacer esa estructura del conocimiento y de la ciencia que tenemos hoy en día. La relevancia actual, ¿cuál es? La tensión entre física y mono sigue siendo crucial en debates contemporáneos sobre la ética y la naturaleza. Por lo menos, el aborto. El aborto es algo que entra, sin nosotros utilizar la palabra fisis y monos, dentro de ese debate en la actualidad. ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? Igual la eutanasia. ¿Dejamos seguir la vida o la paramos? Entonces, es importante que lo veamos hoy en día de que este debate no se ha cerrado. Siempre queremos estar a favor o en contra de la naturaleza. Aquí tenemos unas definiciones de manera general de lo que es fisis y monos, explorando la naturaleza y lo socialmente construido. La fisis, sí, ahí está, así se escribe en griego, se refiere a la naturaleza, lo inherente y lo natural al mundo, es decir, lo que está en constante relación con nosotros. Es algo que existe y va a seguir existiendo mientras exista el mundo, el cosmos, el universo, va a seguir existiendo porque es algo natural. Mientras que el monos denota de la convencionalidad socialmente construido y determinado por los contextos humanos. Es importante entender que la ética y las convenciones son diferentes. Actualmente decimos que el mundo árabe violenta los derechos humanos, son una cultura que está atrasada y demás, y eso es un error que nosotros hacemos. Si echamos números y cálculos, la religión monoteísta del Islam tiene su origen en el siglo V, VI, que empieza a tener fuerza. Si hacemos el cálculo, ellos en la actualidad están todavía en lo que nosotros vivimos y denominamos el medioevo, es decir, su evolución del mundo todavía no está pensada para la realidad que estamos viviendo. Y lo mismo pasó con el cristianismo en su momento. Habían culturas que los veían como bárbaros por todo lo que hacían, quemaban brujas, quemaban personas, limitaban el saber y ya eran cosas que estaban superadas en otros lugares del mundo. Y aquí podríamos decir el eterno retorno de lo mismo, que es entendido la línea del tiempo. Nosotros entendemos el tiempo como una línea que va desde el menos infinito hasta el final del tiempo en positivo, que es el que estamos viviendo, después de la era común o después de Cristo. Mientras que en Oriente se ve como una espiral, es decir, constantemente hay un momento en la historia en el que se repiten los acontecimientos. Así es como ellos lo ven. Entonces, desde esa manera, podemos ver que ese monos es por medio de convencionalismos y contextos históricos. Ahorita estamos con la inteligencia artificial y estamos creando nuevas maneras de relacionarnos con algo que están haciendo en este contexto. Eso no se lo preguntaron los griegos en ningún momento. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque en su contexto eso no estaba. Aristóteles plantea que la esclavitud es necesaria dentro de la sociedad. Actualmente nosotros eso no lo vemos como algo, en nuestro contexto no lo vemos como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que estar claro. Está la parte natural de cómo funciona la vida, es decir, una mujer que está embarazada, pues lo normal es que llegue a término el nacimiento de esa persona o de esa nueva vida. Mientras que nosotros, por medio de la convención, decimos, bueno, está aprobado el aborto según tantas semanas, y podemos irlo estableciendo.
Y la relación entre Fisis y monos, ambos conceptos son cruciales para entender la filosofía griega y su impacto en la realidad occidental. ¿Sí? Es fundamental. No podemos entender el mundo griego sin estas dos terminologías. Ahora, ¿cuáles son los temas que aborda la filosofía griega de manera rápida y general? Son seis en los que ellos se centran. Primero, la transformación cultural. La filosofía griega surgió en un contexto de grandes cambios culturales y sociales. ¿Sí? Siempre los avances que nosotros tenemos es por alguna característica que nos permite que sea más fácil que se logren. Nadie lucha contra un sistema que esté fuerte. Pueden luchar, pero cuando mucho lo podrán debilitar, mientras que un sistema cuando ya está débil, pues es más fácil de permear. Segundo, la búsqueda del conocimiento. Los pensadores griegos se dedicaban a explorar la verdad y el conocimiento como objetivos centrales. Eso es lo que ellos buscaban, lo que ellos perseguían y lo que ellos querían. El conocimiento debemos alcanzarlo. ¿Cómo? Por medio de la especulación, por medio de la explicación de los dioses, por medio de infinidad de maneras que nosotros tenemos y que cuando vayamos a teoría del conocimiento vamos a ver el conocimiento de diferentes maneras desde el punto de vista de que todo lo que nosotros pensamos al final es una búsqueda constante de ese conocimiento. Se da el choque entre la naturaleza y el convencionalismo, que era lo que veníamos hablando. Se examinó la relación entre lo natural y lo convencional, planteando preguntas fundamentales sobre la existencia. Al final todo es cómo existimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, que son las preguntas que se hace la antropología, la cual también es una ciencia que está muy arraigada con el cuarto tema, que es el debate sobre la ética. Los filósofos discutieron sobre lo que constituye una vida ética y justa en la sociedad. Sí, es muy importante los primeros aportes que ellos dan para encontrar esa razón de ser del hombre que sea racional. Se da, partiendo de la ética, se empieza a tener un debate político. Sin haber visto los convencionalismos, se decía que el faraón, el rey, el tetrarca, el que estuviese en el mando, lo iba a hacer por voluntad de los dioses, mientras que cuando ya empezamos a ver la lucha entre la naturaleza y la y la convencionalidad, se da el debate sobre la ética con Sócrates y más fuerte con Aristóteles y sus libros de la ética Nicómaco, la ética Eudemo y la gran moral. Entonces ya da un sustento de lo que es realmente la vida del hombre y se empieza a plantear el debate político. El pensamiento filosófico influyó en el desarrollo de teorías políticas y la organización de la sociedad. Hay que tener claro que política no hay que entenderla como lo vemos nosotros ahorita, unos señores que se quieren tener el poder para poder imponerse, sino que política viene de la palabra polis. Polis es el orden, la organización de la sociedad. Entonces tenemos diferentes formas, tanto así de que en el mundo griego el mayor auge del desarrollo en Grecia fueron por medio del periodo de los tiranos. ¿Por qué? Porque pues, ellos gobernaban imponiéndose, pero pensaban en el orden social. Y en Grecia también se desarrolla lo que hoy conocemos como el poder del pueblo, que es la democracia. Entonces son importante entenderlo. Igual pues cada uno de ellos tienen sus degeneraciones, que por lo menos la tiranía es una degeneración, sí, pero como tenían ese sentido del orden social, ayudaba a que hubiese crecimiento dentro de eso. Lo mismo pasa en el mundo, en el Imperio Romano. Cada vez que había un problema muy grave, que estaban perdiendo el imperio, que podía ser invadida Roma, porque todo lo demás era accesorio, Roma como tal era lo que ellos protegían a más no poder, nombraban un tirano para que él absorbiera todos los poderes y tomara las decisiones necesarias para poderlo hacer. Julio César no llegó a ser emperador porque en ese momento no existía el imperio. Él lo que él fue, llegó a ser tirano del imperio. Y muchas de las cosas que luego Augusto asume, Octaviano, antes de llamarse Augusto, asume para ser el primer emperador, vienen de los postulados que vienen planteando Julio César. ¿Por qué? Porque los tiranos eran personas que pensaban en la cosa social. Y por último, se da la ciencia y la filosofía. Filosofía de las ciencias en lo que nos estamos centrando. La filosofía griega también sentó las bases para el desarrollo de la ciencia y el método científico. El método científico de la observación nos lo da Aristóteles y lo desarrolla en cada una de las ciencias que él clasificó. Pueden buscar cómo él clasifica los saberes y se dan cuenta de que por eso es que hoy las plantas y los animales tienen nombres
en latín o en griego. Él los clasificó en griego, luego nosotros hemos hecho unas traducciones al latín, pero ¿por qué? Porque el canon, el orden de cómo se debe clasificar cada uno de los animales, viene de esa construcción que se da con Aristóteles en el mundo griego. Aquí vamos a ver las perspectivas que tiene Sócrates sobre la fisis y el monos. Lo primero que él hace es el cuestionamiento de las normas establecidas. Sócrates defendió las creencias convencionales para fomentar el pensamiento crítico, y eso es lo que nos hace la ciencia. La ciencia nos permite tener un pensamiento crítico. La ley de educación venezolana, en los fines de la educación, nos establece que debemos tener un pensamiento crítico basado en lógica, filosofía, matemática, para poder tener esa capacidad de abstracción. Eso lo observamos en los fines de la educación venezolana, porque es fundamental para hacer ciencia y que un país progrese tener ese desarrollo del pensamiento crítico. Pero luego, pues no deberíamos tener, donde hay pensamiento crítico, por lo general las cárceles se llenan más. ¿Por qué? Porque siempre van a haber personas que no quieren que eso se llegue a desarrollar. Segundo, promoción del autoconocimiento. Se abogó por el autoconocimiento como pilar fundamental del desarrollo personal y moral. Las preguntas que él hacía era para que la persona sacara de sí ese conocimiento. Por eso era que parir, salir de nosotros el conocimiento. El método mayéutico, eso en teoría del conocimiento se profundiza aún más, es unas preguntas secuenciales para poder llegar a una conclusión y demostrar de que nosotros tenemos ese conocimiento, de que nosotros por nuestra experiencia, por nuestro contacto, por lo que podamos leer, por lo que podamos pensar, tenemos esa manera de llegar a desarrollar nuestro conocimiento. De allí la importancia de que nosotros escribamos, de que nos cuestionemos, de que nos preguntemos por cosas que muchas veces para nosotros no tienen sentido. En filosofía nosotros nos preguntamos por el tiempo, nos preguntamos por la muerte, o sea, cosas que van, que ustedes pueden decir, pero ¿qué sentido tiene eso? Pues tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué? Porque estamos constantemente cuestionando y abriendo nuestro pensamiento. El tercero es un enfoque ético basado en la búsqueda de la verdad. La ética se centra en la búsqueda constante de la verdad en lugar de aceptar dogmas. Y eso es algo muy importante. Nosotros, y ya lo vivían ellos en ese tiempo, por falta de información. Y ahora que nosotros abunda la información, también nos volvemos dogmáticos. Seguimos tres cuentas de Instagram que si ellos dicen que el cielo es verde, nosotros creemos que el cielo es verde. Seguimos dos o tres personas que se llaman influencers y creemos eso. O sea, el pensamiento, que es lo que se busca desde la parte de la filosofía de las ciencias, es, me dijo que el pensamiento, que me dijo que el cielo es verde, yo voy a mirar a ver si es verdad. Nosotros ahorita tenemos suficiente conocimiento para poder constatar, contrastar esas cuestiones. Y es algo que viene el físico y en esa tensión de luchar contra los dogmas. Porque si la naturaleza es así, nosotros vamos a vivir así. No, nosotros podemos cambiarle el curso a un río. Por más de que el río tenga su curso natural, nosotros podemos, por medio de la ingeniería, crearle un nuevo brazo a ese río para que nos llegue agua al lugar que lo necesitamos. Cuarto, desafío a las convenciones sociales. Criticó las normas sociales que limitaban la comprensión y el crecimiento individual. Por eso es condenado y dicen que bebió la cicuta porque fue la condena. Él no quiso huir, sino morir por sus convicciones y por eso bebió la cicuta. Algo que no hizo Aristóteles. Aristóteles huye porque dice que él no va a permitir de que la filosofía se vuelva a cometer otro crimen contra la filosofía. Todo depende de las convicciones que nosotros tengamos. Y quinto, comprensión de la naturaleza humana como base para la moralidad. Sócrates creía que entender la naturaleza humana era esencial para una moralidad auténtica. Sin la naturaleza humana, ¿qué nos hace realmente a nosotros humanos? No tiene sentido que estudiemos, no tiene sentido que vayamos a la educación, porque no vamos a tener la capacidad de relacionarnos con las demás personas. Como segundo, Platón y la teoría de las ideas, como ya lo vimos en la primera diapositiva, distinción entre mundos en la filosofía. Aquí tenemos como un túnel de viento que vemos en la parte de abajo de la diapositiva, es cómo cada uno de esos procesos van pasando, llega a un impacto y vuelve a iniciarse. ¿Por qué? Porque su manera de ver el mundo es ese eterno retorno de lo que les estaba explicando. La manera de ver el mundo del Oriente, que es como una espiral. Distinción entre mundos. Platón establece una distinción entre el mundo sensible, que es la fisis,
y el mundo de las ideas, que es lo convencional, que es lo que es la ley, lo que viene marcado como tal. Importancia de lo ideal, resalta la importancia de lo ideal sobre lo material, enfatizando en la superioridad de las ideas. Siempre las ideas, o ese mundo que él plantea de las ideas, va a ser superior al mundo material. ¿Por qué? Porque en el mundo material sufrimos, lloramos, nos van a doler cosas, mientras que en el mundo de las ideas va a ser la contemplación constante de esa idea, que va a ser un deleite, que no nos va a hacer sentir nada que nos haga llegar al punto de relacionarnos con el dolor. Hay una influencia en la ética, la dualidad platónica influye en la ética, promoviendo valores ideales por encima de los tangibles. Es decir, el mayor valor es el que más me acerque a la idea. El valor de la justicia es ese que me acerque como tal a la idea, no como yo me pueda relacionar con las demás personas. No lo pienso en mi relación constante con la otra persona, sino que va a estar pensando en algo que viene a futuro, que no se sabe si se va a poder lograr. Porque en esa transmigración de las almas también puedo transmigrar en algo inferior. Y ya voy como un león y ahorita vuelvo a una cucaracha. ¿Por qué? Porque hice algo para volver a llegar a ese punto. Entonces, es una manera de ver o una crítica que se hace a la teoría de Platón, de que no lo tenemos garantizado de que vamos a llegar a esa idea, sino que podemos irnos degenerando. Y cuarto, el impacto en la política. La teoría de las ideas también tiene un fuerte impacto en la teoría política, enfatizando el ideal del bien. Se da cuenta, con él siempre va a ir la idea delante de cualquier característica que nosotros vayamos a abordar. Y luego eso, ese impacto en la política vuelve a comenzar con esa distinción de los dos mundos, porque sería la manera como evolucionamos. Y aquí tenemos a Aristóteles, que hace una síntesis entre la física y el mono, que es una visión práctica de la ética y de la política. Él hace que eso se funda o se une o elimina esa tensión que existía. Por eso tiene se le coloca un trofeo en el medio como el que ganó esa competencia entre los tres de quién podía eh, hacer una síntesis donde se pueda llevar bien esa tensión, pero como vimos al principio, todavía en la actualidad existe esa tensión entre la física y el mono. Lo primero que él realiza es una propuesta de síntesis entre física y monos. Sugiere que la naturaleza y las convenciones sociales pueden coexistir armoniosamente, y desde allí que él empieza a clasificar los saberes. Segundo, la importancia de la experiencia empírica, es decir, la experiencia, el poderme constatar con la observación, con todo lo que está a mi alrededor, poder sentir el calor, sentir el frío, poder ver y tocar la planta, olerlas para poder clasificarlas, ver cómo se mueven los animales, cómo es la manera volitiva y poderlas clasificar y cómo los seres humanos, su manera racional, los hace luego dividir en la parte de la política entre los esclavos, los que están encargados del poder político y los guerreros, es decir, que son las maneras que nosotros tenemos. Entonces, tienen sentido porque él, hasta en los seres humanos dicen que hay diferentes categorías según su manera del alma, de la psicología como él la trabajaba, recordando lo que les dije anteriormente. El enfoque de Aristóteles en la ética resalta la necesidad de la experiencia y la observación para comprender el mundo. Yo puedo vivir pensando en la idea, pero si no lo llevo a la práctica, no voy a saber si esa idea es real o es falsa. Tercero, la coexistencia de naturaleza y convenciones. A diferencia de Platón, Aristóteles defiende que ambas realidades deben ser consideradas en la vida social. Todo, tanto la parte natural como la parte de la conveniencia, en nuestra vida social. Y es algo que tiene todo el sentido del mundo. Si llueve, que es algo natural, me va a afectar de que yo pueda salir hoy más temprano o más tarde de algún lugar si no tengo el medio para transportarme, sino que dependo de otro. ¿Sí? Todo lo natural va a afectar nuestra manera de entender el mundo que vamos viviendo. Eh, un desastre natural nos va a hacer pensar y repensar la realidad de otra manera. ¿Por qué? Porque es algo que nos está cambiando nuestro diario vivir. El enfoque, y cuarto, el enfoque práctico en ética y política. Ve, él dice que la naturaleza y las convenciones pueden vivir, pero no solamente lo plantea, sino que nos propone una idea práctica, y eso lo encontramos en sus libros de política y de ética. Su perspectiva práctica propone que la ética y la política deben estar basadas en la realidad cotidiana de las personas. Una política que no esté pensada para un contexto determinado es algo que es anacrónico, es algo que no está contextualizado, es algo que no va a trascender. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no lo vamos a poder poner en práctica como tal. Y luego viéndolos a ellos de manera
de manera general, viéndolos y uniendo el pensamiento de los tres, podemos llegar a que la tensión entre la física y la mono, en el aspecto ético, si nos damos cuenta, los tres lo llevan y confluye su manera de verlo desde el punto de vista ético. Primero, la ética griega lo ve como uno, en la parte de que es una lucha de lo natural con lo convencional. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros tenemos de relacionarnos. Sócrates y la virtud, él es el que entra y nos empieza a hablar de la virtud, entendida como esa capacidad para vivir mejor. La primera cita que vemos de él dice que nos eleva a la virtud y en la educación se buscaba la virtud, más que los conocimientos, que el hombre fuese virtuoso. Sócrates destaca la importancia de la virtud inherente al ser humano, es decir, es algo que va con el ser humano. Platón y los ideales propone la existencia de ideales abstractos que guíen la ética. No vamos a decir que todo estaba mal en él, porque él decía, está la idea de bueno. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Aristóteles? Asentar en la realidad, explicarnos de que existen el valor, la virtud y dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, que eso lo pueden leer en el libro 2 de la Ética Nicómaco y lo podríamos hablar más adelante. Aristóteles y el equilibrio. Él dice que, imaginémonos que para él la vida del hombre es como un blanco en el que la virtud y lo bueno se encuentra en el que yo lance la saeta o la flecha directamente al punto exacto. Cuando yo soy virtuoso es porque llego a ese punto. Cuando mi puntería no va hacia el centro, sino que va hacia alguno de los lados, puedo ir hacia un extremo o hacia el otro. Aristóteles sugiere que la virtud se encuentra equilibrada entre lo natural y lo convencional, es decir, lo que nos presenta nuestro contexto natural como naturaleza humana, pero también las naturalezas humanas que están alrededor de nosotros que han llegado a ciertas convenciones. Nosotros somos herederos de costumbres que nosotros no creamos y vivimos y nos desarrollamos. Luego podemos estar a favor o en contra de ellas, pero en un primer momento todos vivimos dentro de esas eh, dentro de esos primeros principios. Y eso sería como tal lo que nos encierra entre ese enfrentamiento, lo podemos llegar a una especie de síntesis dentro de lo que es la ética. Ahora, si nos damos cuenta, en el punto en el que todos los tres filósofos tienen su centro en esa tensión de pensamiento, es en la ciencia como la ética y la política, y las implicaciones políticas que se dan en esta tensión. Primero, la relación entre física y mono, la interacción entre la naturaleza y la norma, influye en la política desde los griegos hasta la actualidad. Sí, siempre todas las políticas deben estar desde el punto de vista contextualizado y eso lo aprendemos nosotros de los griegos. Por eso les colocaba el ejemplo de los tiranos, que ellos entendían realmente qué era lo que necesitaba el pueblo y por muy mal que fuese la persona que ostentaba la autoritas, siempre buscaba el bien de todos. La influencia en la justicia. Los filósofos griegos debatieron sobre cómo se define la justicia en base a las prioridades naturales. La justicia podemos entenderla como darle a cada quien lo que le corresponde según su esfuerzo, y eso es algo que lo hace la naturaleza. La naturaleza no le da a todos por igual. La naturaleza le da más comida al jefe de la manada porque cuida a toda la manada. Es el que realiza el mayor trabajo, el mayor desgaste en una colmena de abejas, todo lo mejor es para la reina, igual que en un hormiguero, es decir, siempre la naturaleza al que necesita, al que hace mayor desgaste, al que se esfuerza más, al que tiene mayores esfuerzos, se les dan a un guerrero, se le da mucho mayor alimentación que la que se le daba a una persona que fuese un artesano que estaba sentado o parado en un lugar sin mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque así es como ellos entienden lo que es la justicia, diferente a lo que es la igualdad. La igualdad es solamente en oportunidades, más la justicia nos coloca a cada uno en el lugar según el esfuerzo que realice para poderlo realizar. O eso sería la justicia en un mundo ideal. Rol de la ley y la gobernanza. Se cuestiona si las leyes deben reflejar principios naturales o convencionales. Porque hasta ese momento las leyes eran de orden solamente natural. ¿Por qué? Porque el tirano, la persona que estuviese en cargo, el rey o el príncipe que estuviese a cargo de la comunidad, venía dada esa autoridad por medio
de recibirlo por herencia o por haberse impuesto a otro, pero se apegaba a los dioses para poder sustentar su poder. Aquí es donde nos dicen, las leyes naturales debe ir relacionado con la parte de las convenciones y es un primer debate que se realiza para si la ley y la gobernanza es lo mismo o la ley es uno y el gobierno es otro. Se da una distinción entre los principios. La diferencia entre lo natural y lo convencional afecta a la teoría política. ¿Por qué? Porque hasta ese momento existía una sola manera de ver la parte política. Y ya Platón hace una y Aristóteles plantea otra manera totalmente, con algunos principios, pero se distinguen en cuanto a su esencia. Entonces, por eso es importante que ya empiece un debate, empieza a haber ciencia política, que hasta ese momento no lo había ido. Por eso les digo que filosofía de la ciencia es la manera general como les dije que había botánica, pues también hay política y lo vamos a analizar y lo podemos ver sin necesidad de casarnos con ninguna idea. Aquí no hablamos de política ni buena ni mala, sino del constructo como tal. Y el impacto histórico en la teoría política. Las ideas griegas han modelado la política occidental a lo largo de la historia. Siempre, siempre, si tienen la oportunidad de leer La Utopía de Tomás Moro, ya en el siglo XVI, sí, él muere por Enrique VIII, Tudors, el que crea fomenta lo que ahora se conoce como Iglesia Anglicana. Él era su canciller y cuando no consideró las ideas, él lo manda a asesinar o bajo la horca y plantea una sociedad ideal en la que se inspira en los postulados que da Platón de lo que sería. Entonces, si nos damos cuenta, ha ido influyendo en todo el aspecto de lo que es la teoría política. Esta misma tensión entre la física y el mono lo podemos ver en el cuestionamiento de las normas. Ya de manera general, la interacción entre física y monos permite desafiar y cuestionar las normas establecidas de diversas disciplinas. Y eso es algo importante y fundamental que nosotros vamos desarrollando y haciendo en el momento en el que nos hacemos ese cuestionamiento. Por eso decimos y comenzamos con el pensamiento de los griegos, porque si ellos no hubiesen hecho ese cuestionamiento de la naturaleza y lo convencional, lo más seguro, nuestra manera de ver el mundo sería totalmente diferente a la que hoy la tenemos. Sería dogmática, como se vivía viviendo hasta ese momento. La exploración de perspectivas, y eso es algo fundamental que nosotros en el doctorado debemos desarrollar, fomenta la exploración de diferentes puntos de vista, perdón, enriqueciendo el diálogo y el entendimiento mutuo. Mientras que mayor conocimiento y grado académico nosotros tengamos, deberá permitirnos ser más empáticos con el conocimiento. No estaríamos llevando la contraria, sino buscando, ajá, esa teoría es contraria a lo que yo pienso, pero ¿en qué me puedo relacionar con ello? Tal cual como lo hizo Aristóteles. Está bien, yo me separé de mi maestro, pero ¿qué relación puedo tener con ellos? ¿Cómo lo puedo llevar este físico y este monos a una relación? Nos vamos a la parte práctica, ética y política, como es la solución que él da. Fundamental en las ciencias es el diálogo que sea enriquecedor, promueve la creación de diálogos productivos que puedan llevar a nuevas ideas y enfoques en el crecimiento. Se busca siempre que crezcamos y que desarrollemos muchas cosas eh, para que pensemos diferente. Pensar diferente no es criticar lo que piensan las demás personas, es tener una manera en el que, como hizo Aristóteles, poder unir dos sistemas diferentes y enriquecerlos. Y el fomento del pensamiento crítico. La ciencia que no lleve a un pensamiento crítico no es ciencia, es un dogma y raya en los establecimientos de lo que filosofía de la religión llamaríamos una religión. ¿Por qué? Porque no podemos llevarle la contraria a ese autor. No, podemos llevarle la contraria y enriquecer porque en algún punto podemos mejorarlo, podemos enriquecerlo o podemos corregir nuestra manera de pensar. Entonces es fundamental y necesario que lo veamos así. Esta tensión cómo lo vemos dentro del desarrollo científico y ya viene a aportarnos algo en lo que es la parte metodológica desde el punto de vista empírico. Esta tensión entre lo natural y lo convencional nos permite la interacción que vaya fluida hacia un pensamiento crítico, que es lo que veníamos hablando. Esta metodología empírica de Aristóteles nos permite centrarnos en la observación y en la experiencia, no solamente mirar, sino también acercarme y ver cómo lo podemos compartir.
da las bases para la ciencia moderna, porque son métodos que sentaron la base de lo que hoy conocemos como ciencia. Decir que Aristóteles es empírico es un anacronismo. El empirismo nace con Hume y Locke en la parte inglesa, o decir que Platón era racionalista también es algo anacrónico, pero ellos asentaron esas bases para que Descartes pensara lo que hoy conocemos como el racionalismo. Entonces es importante es eso que nos vienen dando esa disputa. Se dan cuenta como dos palabritas, dos maneras de ver el mundo nos han permitido ir avanzando y eso es lo que deberíamos hacer nosotros con la profesionalización que estamos logrando con este doctorado. El equilibrio entre la observación y la teoría. Muchos somos muy teóricos o muchos somos muy de observar e irnos a la experiencia. Necesitamos un equilibrio. Cuando hacemos un trabajo de grado que han desarrollado hasta el momento, ahorita es que vienen a realizar una tesis, hay un equilibrio entre la parte que es el planteamiento del problema, que es lo que yo observo de la realidad, pero también viene la parte que nos encontramos con los sustentos teóricos y vamos haciendo un debate y vamos desarrollando nuestra investigación sin importar el paradigma o el enfoque que escojamos. Siempre tiene que haber un equilibrio para que realmente sea un pensamiento científico. Ahora, no significa de lo que yo vengo hablando es lo mejor y que esto no tiene ningún punto de distinción, sino que hay críticas que se hacen a esta dicotomía. La primera crítica es que los filósofos contemporáneos cuestionan la separación entre física y mono, argumentando su insuficiencia, es decir, eh, solamente piensan que van unidos, que no pueden separarse. Bueno, vamos al otro extremo. Anteriormente eran separadas, ahora las queremos decir que no los podemos separar en ningún momento. Las limitaciones, se da la rígida separación, impide una comprensión más profunda de la experiencia humana y social. Dice que existe ese impedimento. En cuanto a los enfoques integradores, se aboga por métodos que integren ambas dimensiones para enriquecer el análisis filosófico. Quieren limitar la capacidad de yo solamente realizar un análisis por uno o por otro. Entonces, que estén unidos y que sean inseparables también es un error que se presenta al momento de abordarlo. No totalmente separadas, pero tampoco que tengan que estar unidos siempre. La complejidad de la experiencia es algo subjetivo, es como hoy pueden decir, esta es la mejor clase que yo he tenido en mi vida, si he tenido una alegría muy fuerte, pero si he tenido una tristeza bastante profunda, uy, qué aburrimiento, esto no, sí, todo va a estar bajo nuestro estado de ánimo, por eso un mismo docente nos puede parecer excelente, como nos puede parecer, ay, lo más tedioso que podemos tener. ¿Por qué? Porque la experiencia es subjetiva en ese aspecto, por eso es que es importante que no se separe de la parte teórica. Y las contribuciones de nuevos teóricos, los nuevos pensadores ofrecen perspectivas que desafían la dicotomía tradicional. Eso más que todo el posmodernismo, ¿sí? Esa parte de la filosofía posmoderna, Cole, eh, vienen a marcarnos de que esa dicotomía puede ser pensada de otra manera. Entonces ya hay personas que dicen, no, esa solución no es suficiente y la van pensando de otra manera. Ahora, en cuanto a nuestro doctorado, sí, es mención educación y de allí la importancia de que nosotros entendamos la relevancia de la educación occidental que viene influenciada por esa dicotomía. No es algo ajeno, ni el constructivismo, ni el cognitivismo, son cosas nuevas y novedosas, son la parte natural o irlo construyendo. La parte de la cognición que viene desde la naturaleza con nosotros o el constructivismo que es un convencionalismo para llegar a un nuevo conocimiento. Ya tenemos las definiciones. Vamos a la influencia que tiene en el conocimiento. Esta dicotomía entre física y monos impacta en cómo se define el conocimiento en el ámbito educativo, por lo que les vengo diciendo, y plantea un debate en la enseñanza. Por eso es que tenemos tantas teorías de cómo enseñar y aclarando de que la pedagogía es para los paidos, es decir, para los niños, y tenemos la andragogía, que es nuestra manera para los adultos, y luego tenemos para los ancianos y más específicas si las queremos para los jóvenes. Pero existen esas dos maneras totalmente opuestas para unos, otros que son sinónimos. Entonces tenemos que entenderlo que la pedagogía es para los niños y los jóvenes de manera general y la andragogía es la educación de andros para adultos. Entonces, desde ese punto de vista es como vemos partiendo de esta dicotomía. Fomenta la discusión entre métodos de enseñanzas y que se considere valioso el aprendizaje, porque un aprendizaje bancario
sí, lo escuchamos mucho con Paulo Freire, que hace la crítica a la educación bancaria, es de que todo se deposita en un mismo aspecto y no va a avanzar, sino que tenemos que tener esa crítica para que el aprendizaje realmente salga del aula y empiece a transformar la vida, que es lo que no es una idea totalmente novedosa, sino que ya Sócrates planteaba eso en cuanto a lo que es la virtud y le valió su vida, lo que les decía al principio, que a veces la ciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos muy dulces. Entonces a veces hay gente que tiene que morir para que otros puedan disfrutar de la dulzura de esos frutos. Integración de perspectivas. Es crucial integrar tanto perspectivas teóricas como prácticas en la educación moderna, porque ahora nos fuimos al otro extremo. Teléfonos, videobeam, la mayor tecnología posible, pero nos olvidamos de la teoría. Entonces, no podemos hacer que nuestros hijos o nuestros estudiantes o alumnos, participantes, cogen, sino tienen que ir ambas cosas de la mano. El impacto en el sistema educativo. Esta dicotomía ha modelado y continúa influyendo en los sistemas educativos de Occidente. El ejemplo más claro es la parte cognitivista o conductual y la parte del constructivismo. Sí, luego de ellas dos nacen otras teorías del aprendizaje, pero nos quedamos con la base, que son como las herederas directas, si lo queremos ver, de esta dicotomía. Y los desafíos actuales, los educadores enfrentan retos al buscar un equilibrio entre teorías y prácticas en la enseñanza. En mi caso, que soy del área teórica totalmente, tengo que buscar la manera de que estos lo vean en la práctica. Entonces, dentro de mis contenidos tengo que colocar tanto aspectos políticos como de ética, porque es lo que mis estudiantes o mis participantes van a ver en la realidad en la que se van a compartir. Entonces, nosotros, si somos muy prácticos, solamente somos matemáticas, ¿tá? Tenemos que también buscar la manera de llevarlos a la teoría para que ellos puedan entender y comprender aún mejor lo que estamos realizando. Esta tensión también viene a darnos una influencia en la metafísica moderna. ¿Por qué hablamos de metafísica? Porque estamos hablando de las ciencias de manera general y la metafísica es una parte de eso. Si le debemos esta terminología a quien clasificó las obras de Aristóteles, más no Aristóteles como tal, él no le da nombre, sino que los libros se conseguían, estaban luego del libro de la Fisis y quien hace la clasificación dice, bueno, el meta más allá de lo físico, es decir, el libro que está más allá del de física. La influencia de la física y el mono en la metafísica moderna es una interacción que se da entre la física y redefine los conceptos filosóficos contemporáneos. El desafío de esta dicotomía dentro de la metafísica es que cuestiona la percepción común de la realidad. A veces, si me voy a uno solo de los lados o me aplico más en otro, pues voy a cuestionarlo. La exploración de la verdad y de la existencia. Se investiga cómo la verdad se manifiesta y se relaciona con la existencia del pensamiento actual y los conceptos de la física y el mono se entrelazan en nuevas teorías metafísicas modernas. Siempre están. La metafísica, mientras que más profundidad nosotros llegamos a la metafísica, más nos encontramos de que ellos están unidos. ¿Por qué? Porque es el principio con el que vamos a trabajar, pero pues esto ya es más desde el punto de vista de nosotros. Una reflexión que podemos sacar a el análisis de esta tensión es que se da un diálogo continuo sobre el conocimiento, una moralidad en la actualidad, implicaciones políticas, aplicación de enseñanzas, exploración de otros conceptos y lo podemos ver que es lo que hemos venido desarrollando desde que asumimos esta relación de la física y la mono, esta división que hace Sócrates hasta ahora, que es que esta tensión nos invita a reflexionar siempre cómo se construye el conocimiento en la sociedad actual. ¿Cómo lo estoy construyendo? Yo soy netamente pragmático. Ajá, pero ¿en dónde está mi conocimiento teórico para poderlo llevar? En los griegos existía formas de conocimiento que era la episteme, que es el conocimiento que ahorita nosotros podríamos llamar ciencia, si queremos hacerlo, de ahí que viene epistemología, viene de esa palabra episteme, o también estaba la técnica, ¿sí? La técnica, que es la técnica, que no es visto como la técnica hoy en día, sino que venía a enfrentarse con la diosa del destino, ¿sí? Y era, por ejemplo, la técnica que nos permite hacer un arado para poder perforar la tierra. Es decir, estamos en contra del destino. ¿Qué nos dice la tierra? Que es una masa sólida. ¿Nosotros qué? Por medio de un pico, de algún elemento, podemos picar piedra, podemos perforar la tierra o podemos crear barcos para poder surcar los mares. Todo eso viene dentro del conocimiento técnico.
pero para eso ellos necesitaban estar claros de qué era lo que iban a realizar. Cambiar el curso de un río es parte de la técnica. Entonces, ese diálogo continuo en el conocimiento lo venimos heredando de ellos. También tenemos el conocimiento dogmático, que es la parte de que, porque lo dice fulanito de tal, ese conocimiento es válido y punto. Porque lo dijo el profesor hoy, esa es la verdad absoluta y a mí nadie me va a contradecir eso, ¿no? Entonces, necesitamos esa integración dentro del conocimiento que es episteme, dogma y tecne para que realmente nosotros reflexionemos. Y eso lo hace la física y el mono. Por eso es que les he ido mencionando, sin habérselas nombrado, ya se los he venido mostrando para poder que haya ciencia en lo que estamos trabajando. Es crucial considerar cómo los principios morales derivados de la problemática pueden aplicarse en los retos modernos. Les colocaba el ejemplo de, me gusta mucho la bioética y dos pilares de la bioética o los temas que más se trabajan son la eutanasia y el aborto. Hay personas que están a favor de los dos, personas que están en contra de los dos, o personas que están a favor de uno y en contra del otro. ¿Cómo esa naturaleza, cómo entender esa naturaleza y esas convenciones me permiten poder vivir y desarrollar? La inteligencia artificial o el biohackeo o todas esas cuestiones vienen dado de esta relación. Entonces, no es algo que se quedó atrás, sino que ha venido y sigue influenciando. Pero lo que siempre vamos a buscar con esto es que reflexionemos cómo podemos integrar las enseñanzas de la filosofía de la ciencia en lo que estamos realizando. Por eso los trabajos o los compromisos que vamos a tener evaluativos van a ser muy de que pensemos nuestro contexto y podamos analizarlo bajo los autores que se nos puedan presentar o con los que vamos a compartir. Y ya como último aspecto, como último tema de esta unidad, es el plan educativo griego. Como tal nos lo pide el programa de Platón, pero me gusta presentarlo de manera general porque es mejor ver todas las herencias que tenemos a un solo pensamiento. Entonces, todos coincidían en que la formación es holística. ¿Qué es lo holístico? Todo lo que se va integrando. Cuerpo, alma, deben ir integrados en este proceso educativo. ¿Por qué? Porque el cuerpo por medio de la gimnasia, lo verían en ese momento en Grecia, la gimnasia era muy importante para el desarrollo del cuerpo. Si ustedes ven las esculturas, muestran personas que tienen desarrollados cada uno de los músculos. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante que el cuerpo, la belleza, la estética se desarrollara, pero también lo trascendente en cuanto a su manera de ver la realidad. Es decir, el alma. El alma es lo que me anima. ¿Qué me anima? Me anima la educación, me anima el arte, me anima la guerra, me anima la cosa pública, me anima. Es lo que me impulsa a hacer las cosas. La sensibilidad. En los lugares donde existe mucho sentido por la estética, por las obras de arte, porque las esculturas sean grandes, porque la arquitectura sea llamativa, hay sensibilidad. Las artes nos permiten ser sensibles, la retórica, la poética, nos permite la sensibilidad y eso es importante. Pero la sensibilidad no la separan de la razón. A veces somos muy sensibles y pobrecito, pobrecito y no salimos de allí, mientras que la razón nos permite buscar una solución. Entonces, son sensibles, pero también son racionales y eso es importante en la educación desde siempre. El carácter es el sentido de la palabra ética, viene de allí. El carácter, cómo me comporto, qué es lo que me identifica. Yo puedo ahorita salir y decirle a ustedes tres groserías, ponerme molesto y ser impulsivo. Eso no es carácter. Eso es temperamento que nosotros debemos dominar en el espíritu. Pero el carácter es lo que a mí siempre me caracteriza. Si yo soy una persona cordial, que ayuda, que lucha por la justicia, que busca trascender en algún aspecto, ese es mi carácter. Que yo y ustedes por X cuestión me vean triste, me vean melancólico, me vean airado, no significa de que ese es mi carácter, porque si ustedes me ven el resto de los 365 días, una persona jovial y demás. Entonces tenemos que tener esa diferencia. Por eso solamente podemos dar una sola primera impresión, pero es muy vacuo que nosotros nos quedemos con esa primera impresión. Tenemos que conocer para poder, o que yo sea muy dulce y ustedes luego se den cuenta de que yo soy una persona que me lo paso irascible todo el tiempo. Entonces, es importante eso, el carácter, desde el punto de vista de la ética, de qué es realmente lo que está dentro de mí, lo que yo he ido formando, es fundamental
en la educación actual, pero ya esto lo hemos heredado desde la formación holística. Y el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Vemos indiscriminadamente el ánima y el espíritu. El ánima es lo que no me anima, lo que me impulsa. Por eso es que Aristóteles los coloca como el alma vegetativa de la planta que solamente está allí quieta, la volitiva de los animales que comen, caminan y se reproducen, y la del alma racional, porque va más allá. Entonces, el alma racional nos permite tener el espíritu. El espíritu es lo que me hace elevar. ¿Sí? Por eso que dicen que la espiritualidad es algo que me hace conectar con una deidad, no solamente con una deidad. Yo espiritualmente puedo contemplar una obra de arte como la Mona Lisa y mi espíritu se eleva. ¿Por qué? Porque estoy entrando en la contemplación de algo que me enriquece. Entonces, eso lo tenían claro los griegos y así era como ellos enseñaban. Tenían la figura del paidos, que ahorita nosotros lo decimos que es el profesor, que es el maestro, que es la persona, el pedagogo, pero en ese momento era el esclavo con el que mandaban los niños para que fuesen a ver las clases con el sabio de ese momento. Entonces, ese es el origen de la palabra pedagogía, así, de niños, pero el que cuidaba, el que conduce, pedagogía es el que conduce al niño. Luego nosotros decimos el que conduce, el que enseña, el que transforma, pero en un primer momento era el esclavo de confianza de la familia que llevaba a los dos o tres niños para que fuesen a ser formados en el lugar, en las escuelas que los estuviesen conformando. Este plan educativo griego tiene una característica que, que viene en relación con lo que acabamos de ver, ¿sí? Primero, la cultura es considerada como un medio, un instrumento que permite al hombre dar al cuerpo y al espíritu, ¿ve? Al cuerpo y al espíritu toda la belleza y la fuerza de que son susceptibles, es decir, nos permite alcanzar todo lo que nosotros podemos desarrollar en nuestro potencial. Eso lo plantea Platón. Cambian el paradigma. Situaron el problema de la educación no en doctrinas enseñadas por dioses, sino en el conocimiento racional y en el perfeccionamiento moral. No rechazan los dioses, porque tienen muchos dioses, no uno solo como nosotros que nos volvimos esclavos de un dios, sino que ellos eran esclavos, si lo queremos ver así, de 12, 14, 16, 20, dependiendo, porque tenían que satisfacer a todas las deidades. Nosotros satisfacemos una sola, o los que tengan creencias religiosas, no lo vamos a generalizar. Pero el conocimiento racional y el perfeccionamiento moral era lo primordial para este desarrollo. Definir la búsqueda del hombre. ¿Cuál es el fin último del hombre? Eso es lo que Aristóteles plantea con su eudaimonía en la manera del buen vivir, ¿sí? Centrada en que se viva con dignidad, es decir, el objeto de la vida es vivir feliz y bellamente, que sea pleno, que la felicidad, que sea el que nuestra alma y nuestro corazón se encuentre siempre en gozo, así suena un poco romántico, pero es eso, o sea, es eso lo que se busca, de que siempre estemos deleitándonos con lo que hacemos. Cuarto, las artes cultivadas. ¿Qué son las artes cultivadas? Pues la educación primaria se sustentaba en la enseñanza de la gramática, la aritmética, la escritura y la memorización de pasajes seleccionados con sentido de lecciones morales. Ahora le hacemos un examen escrito, dicen que eso es algo retrógrado, que algo que no tiene sentido, algo atrasado a nuestro tiempo, cuando la memorización es lo único que nosotros nos hace ser seres humanos. Porque si han visto a una persona con Alzheimer o una persona que después de muchos años o a veces no necesita, se le olvidan las cosas, pierde su identidad porque la capacidad de la memoria es lo que nos da identidad. Por eso es que la parte de memorizar es fundamental. Y no porque yo sea de filosofía y diga que tenemos que aprender de memoria muchas cosas, sino que es necesario. Mi identidad viene con mi memoria. Si yo recuerdo muchas cosas cuando niño, las puedo compartir y puedo ser empático y relacionarme con otra persona. Si yo voy perdiendo ese sentido, pues me va haciendo una persona insensible. Quinto, los estudios superiores, los denominada musique o de las musas, es decir, si sabemos mitología griega y si lo busquemos, ¿cuáles son las musas? Las musas son el arte, son las que representan todo lo que tiene que relación con el arte. Entonces, por eso es que se llamaba la superior Museike o Musique o de las musas, comprendía el estudio de la literatura, un saber más excelso, la música, algo que nos permite vivir, la lira, un instrumento para acompañar lo que declamemos, así como ejercicios físicos junto a la gimnasia y el atletismo. Nike no es aparte de ser una marca comercial de ropa deportiva, significa la diosa Victoria. El atletismo nos va hacia la victoria. Los Juegos Olímpicos nos decía que el ser humano puede alcanzar la victoria. Y eso viene de esta diosa que es Nike. Y ya para concluir,
el objetivo de la educación, la virtud y el deseo de... El objetivo de la educación es la virtud, ahí me equivoqué. Es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Y esto lo plantea Platón. No importa de que él pensara de que todo estaba en el mundo de las ideas, sino que es importante nuestra transformación de vida, llevarlo a ser un buen ciudadano. Si vemos los tres filósofos, tanto Sócrates por medio de la virtud, Platón por buscando que sea un buen ciudadano el ser humano por medio de la educación de las ciencias y Aristóteles por medio de la búsqueda de ese fin último, que sea la felicidad por medio de una vida que sea práctica, que se encuentre con la realidad, nos lleva a lo mismo, a una invitación de que la educación no sea vista como un lugar para adoctrinar personas, sino un lugar donde transmitimos conocimientos que son fundamentales, que se deben memorizar y que debemos reflexionar y vivenciar, pero también que debe llevarnos a ser un buen ciudadano, una buena persona dentro de la organización de la polis, porque si no carece de sentido. De nada sirve una persona con muchos conocimientos que al final del día no pueda sentir empatía o relacionarse con las demás personas. Con esto llegamos al final de nuestro primer encuentro. En el aula van a tener el conocimiento, van a tener los compromisos evaluativos que vamos a trabajar. Son 9 semanas que tenemos para irlos trabajando. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacerlo por la plataforma y yo estaré revisando constantemente y en contacto con ustedes. Lo importante y lo que vamos a perseguir es que podamos transformar nuestra manera de pensar, tanto desde la práctica, desde nuestro diario vivir, de nuestra relación constante en las aulas de clase o en los lugares donde nos encontremos, con la teoría. Si se dan cuenta, es algo que buscamos. La filosofía de las ciencias y las ciencias como tal tienen un objeto material que es qué es lo que estamos estudiando y cómo lo vamos a estudiar. Entonces, el cómo es la parte teórica y el qué es lo que estudiamos. Entonces, quedamos con ese compromiso de buscar que nuestro pensamiento sea crítico para poder desarrollar el eslogan que manejamos y que trabajamos en esta institución, que somos una ventana del conocimiento. Y para hacer esa ventana del conocimiento, debemos tener ideas, pensamientos y tener la capacidad de preguntarnos, como hizo ese primer filósofo griego allá en los mediados del siglo sexto, de cuál es el origen de las cosas. Podríamos nosotros preguntarnos cuál es el origen de ese conocimiento que nosotros queremos transmitir. Que tengan una feliz tarde, feliz día y quedamos en contacto por medio de la plataforma.